¿Cómo estás? ¿Cómo te Pues va? bien, bien, Jorge. Tú, yo veo que hoy andas un poquito, o sea, es que no te viniste a desayunar. No desayuné, pero el café ya me está reviviendo y es importante que toquemos varios temas. Tenemos poco tiempo y muchos temas que abarcar. Demasiados Y temas. vamos a hablar, bueno, primordialmente, bueno, este podcast o Sí, estos shorts son enfocados a marketing digital, a imagen personal, a tendencia de redes bueno, marketing en redes primordialmente o y marketing digital en general, digital. ¿verdad? Ujú, Y sí. pues obviamente publicidad en estos días, de estos días. Ujú. Entonces yo quisiera primero que explicáramos un poco cómo funciona, porque cada año, inclusive cada mes o hasta cada ciertos días, el algoritmo de nuestras plataformas digitales en las que por lo regular trabajamos o publicamos o damos a conocer nuestra vida, que muchos las utilizamos como una herramienta de trabajo, cambia el algoritmo de qué es lo que se visualiza primero y qué es lo que se visualiza más a un número mayor de personas. O sea, hay Exacto. muchas personas que no entienden todavía cómo funciona eso y por qué va cambiando cada cierto tiempo. Entonces yo creo que estaría bueno explicar y establecer en 2025 cómo va la tendencia en lo que vamos del año, que digamos 3 meses, casi 4. Exacto. Pues mira, el tema del algoritmo siempre es como eh, todo un sinfín de términos y de cosas que dicen y mitos, leyendas urbanas y que si pones una letra eh, va a ayudar a que se exponencie tu contenido y todos estos temas, ¿no? La cuestión aquí es que la realidad de los algoritmos es que están hechos para beneficiar el negocio de las plataformas. Completamente. En eso termina todo. O sea, quitándole toda esa onda de, súbelo a las 7 de la mañana, eh, pone el hashtag no sé qué, todas esas cosas. La neta, lo más importante aquí es entender cuál es el negocio de la plataforma en la que estás haciendo el contenido. Entonces, casi todos los negocios de las plataformas, pues es ahora sí que el tráfico, que la gente entre a entretenerse, ¿verdad? O sea, ese es el principal objetivo de cualquier plataforma, o sea, salvo algunas excepciones, ¿no? O sea, hay algunas excepciones que probablemente no lo hagan, pero las más famosas que es Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o sea, todas esas plataformas están hechas para entretener al usuario. O sea, no están hechas ni para vender precisamente, No como tal. no como tal. Tienen herramientas de venta que obviamente es donde se hacen el negocio ellos, o sea, es donde pueden monetizar ese tráfico que tienen de que una persona diga, ay, estoy aquí tirando hueva o no tengo nada que hacer ahorita, me meto a Instagram a ver qué onda o me meto a TikTok. ¿Con qué me bombardean? Exactamente. Entonces, al final de cuentas, más bien es entender cuál es el negocio de las plataformas. Y el negocio, te digo, de las plataformas en general es el entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tú quieres beneficiarte del algoritmo? Que hagas buen contenido. Y cuando dices hacer buen contenido, pues se vuelve bien ambiguo, ¿no? Completamente. Es como, pues yo considero que mi contenido es bueno o porque, o sea, todos podrían decir, ¿no? Pero la cuestión aquí es que todo se va a basar o todo va a funcionar en base, ahora sí que entre el algoritmo. Vamos a suponer que tú hablas de café. O sea, hay hay tres diferentes creadores de contenidos que hablan de café. Pero resulta que uno le va mejor que a otro. Y muchos podrán decir, no, pues es que es porque pone el hashtag que toma café todo el día o lo subió a las 8 de la noche o bla, 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 muchas cosas. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, nomás para retomar esa parte, porque al final del día se volvió un mito. O Ujú. sea, algunos creadores de contenido empezaron a decir, oye, a mí me funciona subirlo a tal hora, oye, a mí me Ujú. funciona, y eso más que como información oficial de la plataforma, más que un comunicado oficial de Meta, era como experiencias propias de creadores de contenido que se empezaron a masificar y a divulgar y mucha gente las empezó a adoptar. Sin Exacto. embargo, Ujú. hoy en día, y eso es lo que vamos a retomar ahorita que continúes con la plática, no es tanto este tipo de hacks o este tipo de trucos, sino es
la parte principal de la que estás hablando, que es el entretenimiento. La creatividad. Y la creatividad. Porque es a lo que iba. O sea, por ejemplo, hay 3 creadores de contenidos que están haciendo contenido de café en Instagram. Vamos a hablar de ese ejemplo, ¿no? Y resulta que uno le va muchísimo mejor que al otro. Y podrán decir esos 3 o a los otros 2 que no les va bien. Pero ¿por qué? Si yo estoy hablando del mismo café y yo puse el hashtag y no sé qué. La creatividad que utilizó el otro. ¿Sí me explico? Sí. Si el otro logró más engagement, el engagement que es pues que la gente esté ahí en ese, participe en Los ese mantengas contenido, cautivos. ya sea viéndolo, dándole una reacción, como puede ser una interacción, como puede ser un like, un comentario, compartirlo, guardarlo. Todas esas son acciones que en este caso Instagram detecta y dice, este contenido es relevante para mis clientes, o sea, para mis usuarios, ¿verdad? Sus usuarios son las personas que entran a su plataforma, no el creador de contenido. O sea, el creador de contenido es uno más del universo, ¿no? Pero en realidad entonces Instagram dice, mira, esta persona está teniendo mucho engagement y está generándome mucho entretenimiento. Al final de cuentas lo que va a hacer Instagram es replicarlo o exponenciarlo. Promoverlo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren, o sea, estás beneficiando, ese contenido está beneficiando a su negocio, que su negocio es el entretenimiento. Y el tráfico. Exactamente. Ahora, tema importante también, y creo que se ha vuelto un tabú, finalmente, el juzgar o el evaluar la popularidad de un creador de contenido por el número de seguidores que tiene en su feed. Uh-huh. Cuando lo hemos platicado y lo hemos analizado, ¿no? Inclusive muchos clientes nos han dicho, es que Carnitas, el primo, tiene 70,000 seguidores y yo, Carnitas, lindo Michoacán, tengo 3,000. Uh-huh. ¿Ok? Cuando definitivamente hoy en 2025 eso ya no es un factor de éxito que determine, ahora sí, cerrar o convertir ventas o tener popularidad. Ya la gente, como habíamos platicado, la gente ya no es como que déjame voy al feed y si tiene más de 10,000 lo voy a seguir porque le voy a dar credibilidad. Todavía hay personas, todavía hay negocios, todavía hay instituciones y entidades que siguen creyendo que estos números de seguidores de cierta manera influyen en el éxito de una cuenta en Meta, ¿no? O en la plataforma. Uh-huh. Y nos ha pasado mucho, y quiero tomar esto en cuenta porque nos ha pasado mucho que se acercan clientes y, oye, pues es que yo nomás tengo 1,300 seguidores, tengo 3 años con mi cuenta, le he movido intermitentemente, he hecho mi contenido como he podido, a veces subí historias, bla, bla, bla. Y entonces ellos, ¿sabes? Como que se desaniman porque sienten que van a tardar mucho en poder posicionarse o en poder generar contenido relevante que Meta, en este caso hablando específicamente de Meta, pues empiece a promover más. Pero no es así. No. Lo que pasa es que en este año, o sea, en este tiempo que estamos viviendo ya, pues ya hay demasiado tráfico en las plataformas. O sea, hay demasiadísima gente. Está saturado. Entonces, ¿cuál es aquí el punto? Que ya se convierte en lugar de hacer un contenido, por ejemplo, no sé, hace 10 años los creadores de contenido le tiraban a llegar a todos. Sí. Porque lo que era es captar todo lo que puedas porque no había tantas personas. Ahorita ya lo que le tiran los creadores de contenido es a sus nichos, ¿no? O sea, los nichos específicos de a quién le quieren hablar. Porque como ya es tanta la gente, ya no le puedes tirar a quiero llegarle a todos. O sea, sería bien complicado, ¿sí me explico? Entonces ya las estrategias de comunicación pues son mucho más anichadas, son más pensadas para decir yo le quiero llegar a los amantes del café, yo le quiero llegar a los amantes de la tecnología, o sea, la gente que le interesa las finanzas, o sea, todo eso, entonces ya en base a eso haces una estrategia de contenidos. Claro. Y aquí el hack más importante para que te beneficie el algoritmo, o sea, regresando a ese tema, es ser creativo. O sea, más que ver qué hashtag vas a poner o qué hora vas a publicar o la canción que está de moda, lo que sea. La creatividad es el padre, es la madre, es el todo.
O sea, la creatividad es el todo. Completamente. Ahora, fíjate que aquí es donde el storytelling se ha vuelto un recurso sumamente relevante y sumamente importante. Y eso está muy chido porque fíjate que como se ha vuelto tan saturado el número de usuarios en las plataformas de Meta, de TikTok o de redes sociales, me acuerdo que hace 5 o 10 años, pues tú hacías un video y eran como muy similares, digo, todavía, pero antes era como muy estético, o sea, mostrar, ni siquiera salir un creador de contenido a cuadro, eran videos un poquito más institucionalizados, hablando como de negocios que tenían esta presencia en Meta. Pero ahora se ha vuelto pues, un poquito más relevante el crear un storytelling y sobre todo crear esta autenticidad en el contenido que se sienta que es como muy casual. Y la tendencia es, y aquí es donde tocamos el tema, bueno, la relevancia del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Pues básicamente es la manera en que narras. Ahora sí que una historia, y en este caso tú vas a, por más absurdo que lo vean, a veces algunas personas, sí es importante como guionar tu contenido para que tenga un sentido desde que lo estás grabando. Entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿Tú qué opinas? ¿Es relevante hoy en día la calidad visual del contenido? Vaya, hay creadores y hay agencias que hacen un contenido que, y lo voy a decir muy entre comillas porque es un término que a mí no me gusta cómo lo emplean, pero lo hacen como contenido muy cinematográfico versus contenido que se siente más orgánico. Entonces, Pues es que ahí es bien relativo. O sea, los dos pueden estar bien y pueden estar mal. Aquí lo importante es el resultado. ¿Qué quieres? Al que aspiras. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Más que decir, yo quiero que se vea así o yo quiero que sea así. Yo lo que le recomiendo a la gente, y aquí entramos a un punto que es el testeo. El testeo de contenido, que es otro tema muy interesante. En donde yo lo que le recomendaría a las personas es que cuando están comenzando a crear contenidos, pues experimenten, ¿no? O sea, la parte de experimentación, de decir, voy a hacer uno muy cinematográfico, voy a hacer uno muy casual y voy a hacer uno de plano que se vea como que lo grabé ahorita aquí en pijama y no me importa, ¿no? O sea, bueno, vaya, como muy poco producido. Y de esos tres, o sea, lánzalos y ve cuáles son los resultados. Pero el resultado no es decir nada más, no sé, tuvo muchos likes, sino que el resultado que está teniendo, el engagement que te está provocando esos contenidos, realmente sea al objetivo que tú tienes de tu estrategia global, ¿no? finalmente, esto es bien importante antes de seguir con este tema del contenido y del testeo, que es bien importante. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Pero es bien, o sea, es completamente necesario sentarte tú antes, si tienes un negocio, si vas a crecer como marca propia, si vendes café, si vendes gorras, si vendes, establecer la estrategia y establecer tus metas desde el día cero. Y eso, al final del día, en el 90% de los casos que también tenemos como clientes es vender. O sea, es vender, ¿verdad? Obviamente va de la mano el reconocimiento, el generar autoridad en redes, obviamente el entretenimiento, pero al final del día lo que quiere la gente, conectar y vender, ¿no? Entonces, esta parte del testeo es indispensable que también se le expliquemos a la gente, en tanto a clientes como a creadores de contenidos, porque luego la gente se desanima de decir, oye, ya saqué 3 videos y no me han pegado. O sea, ya saqué 3 videos y no me han pegado. Tienen una mala concepción de autoponerse una vara muy alta en querer viralizarse, y acuérdate que la viralización es de lo más complejo y de lo más, ¿cómo se llama? No lo puedes controlar. O sea, nadie... No, y en estos tiempos ya es bien complicado. Nadie piensa en hoy me voy a viralizar sea, con esto que hice, y pues ahí está, por ejemplo, el de las Pipshash. O sea, nadie pensó ellos no pensaron que eso se iba a viralizar, y bueno, ya tienen un año de Y pizzas, fíjate, si nos vamos a ese contenido, güey, que está súper interesante, como análisis
de contenido, en realidad tú puedes ver que es una grabación bien simple. No tiene absolutamente nada de wow ni nada. Pero hicieron un hook muy bueno que es Pipchas. O sea, Exactamente, el jugar con el lenguaje. y ese es el hook. O sea, ese es como lo que generó el engagement que les dio la viralidad, ¿no? Entonces, ese es bien interesante porque no se trata de cómo lo grabo, ni cómo lo produzco, ni quién sale, quién no sale. Es la creatividad. Y esta espontaneidad. Esa fue una espontaneidad. O sea, eso yo creo que, no sé, me imagino que no se pusieron ellos antes de grabar el video de vamos a decir pips. O sea, no creo. O sea, fue algo que prendieron la cámara, lo hicieron y ya. Pero ahí está el hook, güey. Ahí está la creatividad de la... O sea, ahí está el craquear el algoritmo. Craquearon el algoritmo con creatividad, que es lo básico, güey. Ahora, fíjate que está bien interesante porque como ellos, esta familia se empezó a viralizar en febrero, finales de febrero, principios de marzo, y los medios locales, la verdad es que no sé en qué parte del país viven, pero creo que es allá en el centro sur del país, los empezaron a contactar porque Domino's Pizza los empezó a buscar precisamente porque viralizaron el consumo de un producto de comida rápida, ¿no? Y fueron los primeros que empezaron a capitalizar eso. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando personas comunes y corrientes generan un trend que se vuelve viral dentro de la espontaneidad, las grandes marcas logran colgarse de eso y hay gente que hay marcas que lo hacen muy bien y equipos de marketing que se cuelgan muy bien. Aquí está Domino's con eso que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, por ejemplo, Emperador que se empezó a colgar de Edgar Secay, que se empezó a colgar de Soriano, con esos comentarios. Entonces, esa es una estrategia de marketing muy buena, o sea, el colgarse. Sí. Los medios locales de la comunidad donde viven estos niños y el señor pues, los contactaron, ¿no? Y le preguntaron al señor cuál es la historia detrás del video. Entonces el señor dice que él ni sabía qué pasaba, sino que de repente su hijo, el que empiezan con esta jerga de las pipchas y él nomás por seguir la corriente habló como ellos e hizo la gesticulación como lo hicieron ellos. Ellos realmente fueron chido a comprar pizzas. Ajá. Se emocionaron, sacaron esta jerga, el señor se prestó a decir todos lo mismo y bueno, ya el resto es historia. Entonces, obviamente nadie, ni ellos pensaron que eso iba a sobrepasar. No, y volvemos a lo mismo, o sea, te apuesto que no le pusieron un hashtag, no lo publicaron a tal lo subieron a una cuenta personal de pocos seguidores. No utilizaron una gran cámara, no nada. Entonces, o sea, ahí es el claro ejemplo, güey, de que la creatividad mata todo. O sea, en las plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, o sea, la creatividad es la llave de todo. O sea, no es el equipo, no es quien sale, no es nada de eso. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es el claro ejemplo, güey. Es el mejor ejemplo, yo creo. Y completamente obviamente el contenido creado por el usuario, que es lo que predomina. Hay varios términos ahí que empiezan a sonar en el argot mercantil digital, el contenido creado por creadores, el UGC y el contenido creado ahora por empleados. Que es muy interesante. Ese es el contenido. Uh-huh. Antes de cerrar el tema del testeo, quiero recalcar que es necesario que si tú eres un emprendedor, y ojo, no estoy diciendo que forzosamente tengas que disponer de una agencia de marketing, mucho lo hacen los mismos emprendedores que empiezan a diversificar sus actividades, pero le empiezan a dar importancia a la creación de contenido para el crecimiento de su negocio y posicionamiento, ¿no? Desde generar autoridad hasta generar ruido, ¿no? Ahora, el testeo es fundamental porque inclusive nosotros como agencia lo aplicamos con el cliente. Hay clientes y es una curva de aprendizaje y educación hacia el cliente, de decirle, oye, no porque ya cerramos contrato el día de mañana ya estamos creando 20 reels que vamos a empezar a subir, ¿no? No va por ahí, necesitamos probar qué es lo que funciona con tu producto. Y hemos tenido, pues tú sabes, ¿no? El negocio más noble que es la comida, lo que
creemos nosotros que es un poquito más sencillo, que es pues el ramo médico, porque es algo de alta especialidad que cuando la gente tiene la necesidad lo va a buscar. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con la casa de empeños, o sea, ese caso fue muy interesante porque el testeo fue muy amplio. Sí. Empezamos con muchísimas cosas porque el empeño no es algo que la gente vea como algo positivo en su vida. Entonces, una vez inclusive intentamos hacer un Vox Populi, entrevistando a la gente en la calle. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia más, a lo mejor no grata o más chistosa del empeño? Y nadie se prestaba, porque a todos les daba vergüenza el decir, pues yo no traía dinero y tuve que empeñar. Cuando en la cultura latinoamericana sabemos que los bienes son para remediar los males. Entonces, por ahí no fue y perdimos un día. Entonces empezamos a descubrir cómo empezar a atraer a la gente con los reels. Y pues era más sencillo de lo que creíamos, pero tuvimos que tener este ejercicio de hacer varias pruebas, que varias fueron completamente desastrosas y no tuvieron nada de engagement, y donde invertimos tiempo, invertimos gasolina, invertimos pues el uso del equipo, las horas nalgas editando, y no funcionaban, otros sí funcionaban. Entonces, es aquí donde probar y generar varias ramificaciones del tipo de contenido que quieres hacer es necesario siempre que vas a empezar a tener presencia, ¿no? Sí, no, y por ejemplo el otro, Johnny's, que también hacemos ese de hamburguesas. Algo bien interesante es cómo hemos visto, o sea, hicimos un video muy profesional, o sea, donde, vaya, al decir profesional me refiero que utilizamos... Pues una cámara dedicada. Iluminación especial, una edición más finita. Sí, o sea, se le metió más, como quien dice, más power de trabajo técnico, vamos a decir. Y luego hemos hecho otros que son de que bien espontáneos, que los grabamos ahí con el celular, que los hacemos, y al final nos hemos dado cuenta que los contenidos en los que mejor nos ha ido es con los espontáneos. Entonces, pues ahí volvemos a lo mismo, o sea, no es como cómo lo ejecutes, sino qué es lo que dices, ¿no? Entonces... Exactamente. Digo, y esto obviamente para los puristas que dicen, porque yo era uno de esos, ¿no? Es que déjame saco mi cámara y pongo la iluminación y pongo el sonido directo, ¿sabes? O sea, ese era mi modus operandi fue durante muchos años, ¿no? Cuando empezamos realmente a crear contenido que está basado 99.9% en Reels, y sobre todo por la duración de estas piezas y sobre todo por la caducidad tan corta que tienen en redes, pues dijiste, oye, pues es que yo lo hago con el celular, vamos a hacerlo con el celular, ¿no? Y empezamos a grabar contenido y yo empecé a acostumbrarme a usar el celular. Y al principio, pues tú no me veías convencido porque yo decía, pues que son piezas que se ven de celular, ¿verdad? Tú me decías así como que me veías con cara de este vato porque quiere grabar con un... ¿Cuál es el valor agregado? Celular, ¿no? O sea, ¿por qué me quieres rebajar cuando en realidad tu potencial, yo creo, o la potencial de los creadores de contenido no debe ser su cámara, debe ser su creatividad. Completamente. Y eso fue lo que empezamos, sobre todo con Johnny's, que son las hamburguesas, que es un producto tan común, que hay tanta oferta y demanda, tanto de grandes cadenas americanas con presencia en el país, como de negocios locales, ¿no? Afortunadamente Johnny's tiene un valor agregado muy grande, que es el ahumado, que es el brisket, y eso y bueno, el entorno como familiar y muy sureño americano aquí en México, o sea, es ese como concepto, y le ha funcionado bastante bien. Entonces, cuando vi los resultados de los reels espontáneos de celular, los Vox Populi, pues de repente me convencí de que, o sea, tuve que vivirlo en carne propia para convencerme de que el meollo del asunto ya no va tanto en la parte técnica, que ojo, va a haber marcas que sí lo van a requerir, o sea, no es lo mismo que hagamos a las hamburguesas, y no es por demeritar ni nada, pero no es lo mismo que hagamos contenido para Rolls Royce, por ejemplo, ¿no? Para BMW, para Cartier, para Rolex. O sea, ¿quién sabe? O sea, digo, todo está en el testeo. Completamente. Capaz que hacemos un video para Rolex que cueste $1,000,000, es un ejemplo, pensando así que algún día vamos a hacer algo para Rolex, y luego hacemos uno con celular y resulta que el celular pues llevó al objetivo. Claro. O resulta que sí el del $1,000,000, no sabemos. Aunque ojo, o sea, marcas como Rolex entienden muy bien
el segmento del cliente al que van dirigido. Y ellos, por ejemplo, es interesante el marketing de esa marca, porque ellos no hacen publicidad en redes, ellos no están en todos lados, pero lo ves en un evento de tenis, ahí con el relojito en la cancha, con el banner, lo ves en la Fórmula 1, lo ves en ese tipo de eventos, porque sabe que su nicho ahí está. Exacto. Y ellos entienden y comprenden que no buscan pues viralizarse, obviamente, porque bueno, es una marca que tiene muchísimo tiempo, pero es un micro nicho comparado con otras, ¿no? Entonces ahí también, regresando a la parte de entender cómo nos anichamos los creadores de contenido, podemos tener un nicho de 1,000 personas. Exacto. ¿No? Porque a mí es el que le gusta las monedas de Vietnam de los años 50, y tú creas el contenido y ahí está cómo ha evolucionado, por ejemplo, TikTok. Cuando entrabas a TikTok hace 5 años, pues era puros trends, y ahorita el contenido está demasiado anichado para preferencias muy, muy específicas. Obviamente eso a mí me gusta mucho porque a mí me sirve como una fuente de inspiración y me sirve como una plataforma también para enriquecerme culturalmente. Sí, no, el TikTok es como, siento yo que el TikTok sí vino a revolucionar la manera en cómo se hacían los contenidos. Y TikTok como que supo agarrar lo mejor de todas y como que eficientarlo, siento yo. Y pulió mucho lo que es el trabajo de contenido digital. O sea, creo que es la plataforma que mejor lo ha podido hasta ahorita, no sé si luego va a salir otra, pero que ha podido como afianzar mucho lo que es el jale de un creador de contenido, sí. ¿Sabes? Porque agarra lo bueno de YouTube, agarra lo bueno de Instagram, agarra lo mejor de Facebook, hasta podría decir. O sea, y lo enrola en un formato bien eficiente, güey. Y digerible. Y que por eso ha tenido mucho éxito. Y completamente vino a cambiar la industria de hasta cómo grabamos. Completamente, güey. O sea, vino a revolucionar todo. O sea, estos de TikTok llegaron y dijeron, pues hasta aquí llegaron con sus ondas, porque aquí viene otra escuela, ¿no? Hasta aquí llegaron los videos horizontales, dijeron. Exacto, vámonos. Cambiaron la escuela, güey. O sea, sí. Que al final no acabaron con todo lo otro. O sea, porque YouTube sigue siendo una herramienta muy poderosa y que si la sabes utilizar bien, te puede generar muchísimo tráfico y ingresos y de todo tipo, ¿no? Pero creo que TikTok se agarró como que esa esencia de YouTube de la información, del nicho, de hablarle un nicho, de generar, por ejemplo, ahí podemos empezar a entrar a lo que es la marca personal, ¿sabes? Creo que una de las grandes aspectos positivos de YouTube es que era muy fácil generar marca personal ahí, y sigue siendo. Sí. Sigue siendo una de las mejores plataformas para generar marca personal. Autoridad de marca en los nichos. ¿Por qué? Porque es contenido muy dedicado y que va dirigido a cierto grupo de personas, ¿no? Y siento que esa esencia la agarró TikTok y la llevó a un formato más eficiente, vamos a decir. ¿Por qué es relevante crear la marca personal hoy en día? O sea, porque ahora la gente lo estamos viendo como algo completamente necesario y muy toral dentro de nuestra organización de marketing. Porque, y hace, no sé, 10, 15 años era como muy pocas personas que decías, es que tiene bueno, ni siquiera pensabas que era como un desarrollo de marca personal. Decías, qué bien trabaja su contenido, qué bien se ve este güey. Pero hoy en día, pues, finalmente nosotros ya estamos vendiendo marca personal, sí, propia y de terceros. Pero vamos a explicar por qué es relevante en 2025 una marca personal sólida. Porque la marca personal se ha vuelto muy, muy importante a mi punto de vista, porque precisamente beneficia al algoritmo. O sea, ahora sí que vamos a hablar de ese punto del algoritmo, porque a la gente le gusta más conectar con personas en las redes sociales, en los medios digitales. Prefieren conectar con personas que con BMW. Con entidades y empresas. Que con empresas.
Entonces eso empezó a beneficiar un chorro a las marcas personales. A tal grado que te podría decir que ahorita actualmente en este año o en este tiempo es el activo más valioso que puedes hacer como en redes, en lo digital. Es el activo más valioso. O sea, es lo que más puedes monetizar. No hay, por más que tú quieras crear una marca, vamos a suponer que haces una marca de café, nunca va a tener mejor engagement que el hecho de que salgas tú, como Jorge, anunciando tu marca de café. No sé si me explico. Sí, porque se siente ahí, por ejemplo, la percepción del internauta se vuelve como, ok, es un producto que él me recomienda porque él lo prueba a diario, es un producto que probablemente él hizo, entonces pues tiene más amor, tiene más ganas. Porque tú tienes una cierta autoridad con un nicho. Que la vas creando también. Que de hecho tú, por ejemplo, tienes autoridad con la gente de las gorras. Ajá. Nos podemos ir a tu caso que has logrado en TikTok, principalmente en TikTok, ¿no? Sí. Es donde más has trabajado la marca personal. Y tú le hablas a gente que le interesan las gorras. Completamente. Entonces tú como para ese nicho de personas, tú ya te estás convirtiendo en una autoridad para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en las gorras. Y tú puedes evolucionar esa marca personal dependiendo de cómo la vayas trabajando, a tal grado que te puedes convertir en un influenciador, ahora sí en un influencer real de ese nicho. De decir, porque yo, Jorge, estoy diciendo que esta gorra es la mejor, te lo puedo garantizar. Y ahí que vas a generar venta en esa... Completamente. A esa gorra en específico. Ese tema y es como el borde del precipicio, ¿no? De quedarse en la orilla o aventarse y no saber si va a abrir el paracaídas. Es lo que la mayoría de las personas no hacen, y yo muchos años no lo hice. Mucha gente que tiene muchas buenas cosas que decir y contenido de calidad que puede aportar hacia el acervo virtual, pues ahí están, ¿no? Porque les da como el temor, el pánico escénico, el que existan haters, que siempre va a pasar. Y por ejemplo, en el caso mío, yo empecé a hacerlo pues por hobby, como la mayoría de las personas. Y es bien impresionante cómo al crear una cierta línea de videos, al tener como esta continuidad, que es lo más difícil, tú lo sabes, de contenido, la disciplina exactamente, la gente cómo empieza a generar un criterio con base a la información que tú brindas. Entonces, este criterio te lleva a que posteriormente las personas te empiezan a buscar. Y a mí me daba como, hablando como concretamente del tema de la marca y del contenido que yo creaba, es como lo que te comentaba era como el que suceda o no suceda depende mucho, pues obviamente, de que la gente se arriesgue. Estás en el borde del precipicio y si te quedas en la zona segura, pues vas a ser un desconocido toda tu vida, ¿no? Y tú y yo sabemos y conocemos muchas personas que tienen mucha información, que pueden enriquecer el acervo digital de las plataformas de una manera impresionante y no se lanzan pues por el miedo escénico, si no se ve bien, es que no me veo bien, no me siento seguro, me siento observado, va a haber muchos haters y eso siempre va a pasar. Entonces, los que logramos como pasar esa barrera y, segundo, tener la disciplina de la creación de contenido constante, está bien interesante el fenómeno porque te empieza a dar una perspectiva de que la gente se empieza a forjar criterios muy específicos con base a lo que ve. Exacto. Tuyo. Entonces, a mí me pasaba que yo hablaba de 2, 3 cosas, obviamente intento documentarme porque también hay creadores de contenidos que no se documentan y tienden a ser corregidos o dicen pues información que no es real, que no es verídica y que no es funcional, pero los que tratamos sí de documentarnos, pues llegan estas personas que tienen inseguridades en nuestro nicho y dicen, oye, a ver, es que este cuate me vende esta gorra, oye, esta gorra, ¿cómo ves el material? Oye, ¿esto dónde puedo? Y empieza a buscarte gente que no te imaginabas que te están viendo. Es completamente impresionante que de repente, oye, no sé, tengo un seguidor que me busca de Cancún y él vive en Cancún y siempre me dice, oye, esta gorra, oye, ¿cómo ves esto? Oye, compré esta, oye, ¿dónde consigo esta? Entonces, o sea, ya eres una autoridad para él, o sea, ya tienes una importancia de tu opinión. Y así, ¿no? Puede ser una persona
pues ya estás influyendo, vamos a regresar a la palabra influencer, ya estás influyendo en una persona, 10 personas, 20 personas. Y ahí, por ejemplo, entramos a otro tema de los famosos influencers, que en un tiempo se hicieron como de mucha fama y que todo mundo influencer. Ahorita ya creo que son más importantes los microinfluencers. Sí. Porque los microinfluencers ya hablan de nichos, ya le hablan a nichos. O sea, por ejemplo, tú entras como en el plano de microinfluencer para la industria de las gorras. ¿Sí me explico? Sí. Porque estás generando contenido que le habla a una comunidad que al final ya te está viendo con esa importancia o esa relevancia de decir, este vato le sabe. Porque les hablas de todo, desde las formas, cómo cuidado, cómo cuidarlas, cómo comprar, cómo saber si son originales. Exacto, cómo saber que son originales, que es algo bien importante, porque ahorita pues, ya ves que está eso muy en México fuerte. Está muy cañón la piratería. Entonces, algo bien importante aquí y que para irnos más o menos por esa línea, es que ahorita para mí lo más importante que puedes invertir digitalmente es marca personal. Incluso más que una marca X, ¿sabes cómo? Sí. O sea, la marca personal, güey, es el activo más valioso digitalmente. O sea, no hay algo más. Y es algo que se tiene que construir peldaño a peldaño. Es la punta de la pirámide, güey. O sea, si tú generas una marca personal consolidada, vas a vender lo que quieras y vas a hacer lo que quieras. ¿Qué es una marca personal consolidada? Bueno, parte si es una marca personal, no me refiero como a la imagen, pues bueno, que tú definas un estilo, una manera de hablar, que opines, que te vean. No estoy hablando necesariamente de que la marca personal tiene que ser, va a depender del caso, de unas megafotos en estudio. Por ejemplo, hay doctores que sí lo necesitan porque pues vende salud, pero por ejemplo los que venden entretenimiento, no se vayan por el lado de que solo es visual, sino habla también mucho la construcción de una marca personal, de crear la autoridad de lo que hablas y de cómo lo hablas y de cómo lo transfieres a tu audiencia. Entonces, la construcción de marca personal no nada más tiende a irse por la parte visual. O sea, no todos tienen que ser guapísimos ni tienen que ser modelos. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Juve, que es de aquí de Saltillo. Y pues este cuate pues es un arquitecto, no es un supermodelo, pero él empezó a romper el paradigma de hablar de temas de arquitectura y de cosas que estaban bien hechas y mal hechas, ¿no? Dando su expertise y opinión personal de muchas cosas que sucedían en la obra, y él empezó, obviamente su carácter y su forma de ser le ayudó mucho a conectar porque se sentía muy coloquial, se siente muy coloquial. Entonces, él, por ejemplo, empezó a hacer su construcción de marca, pues como cualquier persona aquí en Saltillo, fue constante y pues ya empezó a trascender a un plano pues nacional. Y no estoy hablando de que las redes del Arquijuve tengan como un equipo de marketing detrás, de hecho pues es él, completamente es él. A lo mejor ahorita no sé, probablemente ya trae alguien ahí que lo gente, grabe, ¿no? Pero empezó él, o sea. Y mucha gente, como siempre, te decía, hay haters y hay gente que te sigue. Y muchas personas en redes le comentan y han dicho así abiertamente que él no es un gran arquitecto, que no fue el mejor de su generación. Ya sabes, empiezan a sacar todos los trapitos al sol. Pero pues al final del día, pues él brinda información. Claro, y algo bien importante de decir, muchos podrán decir, es que ahorita tú decías, ¿por qué él le funcionó? Yo te puedo decir que si nos metemos a analizar hacia detalle los contenidos que hace, es porque da mucho valor. Claro. O sea, el contenido que hace es de muchísimo valor, o empezó siendo de muchísimo valor para cierto nicho, y después empezó a ser de mucho valor más masivamente, ¿no? Sí. Pero eso, o sea, logró hacer un contenido que tenía mucho sentido y que tenía mucho valor para muchas personas, güey. Entonces, independientemente de cómo se ve o qué hace o lo que sea, lo importante en todo es qué es lo que dice, qué es lo que proyecta, qué es lo que comunica, güey. Ahí es donde está la clave de todo, ¿no? O sea. Ahora, en esta parte del marketing digital, vamos a hablar del tema de la pauta. Que
obviamente sí, sería muy padre y sería muy ideal que todo funcionara orgánicamente, pero no es así porque seguimos con la misma de que tenemos una sobresaturación extensiva de todos los temas que quieras. De lo que quieras. De lo que quieras. Entonces, necesitas sí o sí para empezar a destacar y para empezar a conectar de una manera, pues, rápida, entre comillas, crear anuncios segmentados. Exacto. Ahora, la gente piensa, y esto lo hemos vivido de muchas experiencias de clientes que dicen, bueno, es que yo subo este video y le voy a meter 500 pesos a Facebook. Ellos dicen, le voy a meter 500 pesos a Facebook y me va bien. Pero cuando realmente te pones a investigar y analizar el costo por impresión, estás viendo que le está costando la conversión 10 pesos, ¿no? 15 pesos, ¿no? Carísima. 20 pesos. Entonces, ahí es como, bueno, ¿quién puede pautar? Y se puede pautar por pautar, porque tenemos de dos. Meter el dinero a Facebook en una ignorancia y un desconocimiento total, porque pues te dijeron que le metieras dinero para tener más alcance y generas costos de conversión. ¿Qué es un costo de conversión? Un mensaje o una posible venta. O una acción o una acción, específica. un like, un compartido, lo que sea. Y si tú metiste 500 pesos y le llegó a 200 personas y de esas 200 personas, 5 personas le dieron like o hicieron algo, pues divide ese costo, esa inversión por el número de personas y pues te sale caro. Sí. Entonces, muchas personas no entienden esto y es la importancia de la expertise y el know-how de cómo pautar. Exacto. Es que, por ejemplo, ahí entras en todo un mundo también. Y vuelvo a lo mismo que hablábamos del principio. Para las plataformas es un negocio. O sea, no le hicieron por beneficencia, no hicieron Instagram por beneficencia, ni le hicieron porque tú subas videos. O sea, no ese es el plan, ¿sí me explico? O sea, el plan de esa empresa es generar dinero. Ahora, ¿cómo generan dinero? Que entre personas y luego que haya personas que tienen que pagar para posicionar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Meta, o sea, ¿por qué no puedes hacer eso que a lo mejor funcionaba hace 10 años de decir, yo le meto 500 pesos o lo que quieras, X cantidad? Porque ya no puede funcionar así y no es que dependa de ti o dependa de la agencia que te está ayudando, no depende de ninguno de esos actores, depende de Meta. ¿Por qué? Porque Meta pone las reglas del juego, en el caso de que quieras pautar en Facebook o en Instagram. Entonces, ¿qué es lo que dice Meta? Dice, aunque tú me pagues, güey, o sea, vamos a decir que igual, estoy vendiendo café. Y Meta dice, aunque tú me pagues este contenido, aunque tú le metas dinero, si yo considero que es de baja calidad para mis usuarios, aunque me pagues, no te voy a mostrar. Y por eso el alcance se encarece muchísimo. Entonces dice la gente, es que le meto dinero y pues no pasa nada. O sea, ya no hay qué hacer porque ya hasta le meto lana y no pasa nada. Porque no estás jugando las reglas del juego que Meta quiere para que te dé un buen rendimiento. Que eso no depende de ti, depende de sus reglas. Completamente. ¿Sí me explico? Que es lo que hablábamos de cómo funciona el algoritmo en 2025. Parte de... Exactamente. Entonces, si Meta dice, sí, tú le metiste 2,000 pesos a este video, güey, estoy de acuerdo. Gracias por tu compra, te van a decir. Ahí te va tu recibito. Ahí te va tu recibito, pero como yo cuido mi negocio y mi negocio es lo que ve la gente en mis plataformas, cómo se entretiene la gente en mis plataformas, y yo no puedo, por esos 2,000 pesos que me estás dando, yo no puedo quemar mi reputación con mis usuarios. Lo que voy a hacer es de que si yo considero que tu video es de muy baja calidad, ¿y cómo puedes saber que es de baja calidad? Porque no genera, no sé, tiene fallas de engagement, que ya la misma inteligencia artificial de Meta detecta, ¿no? Sí. Entonces, esa inteligencia artificial va a detectar de que, ¿sabes qué? Este contenido no es relevante para nadie, aunque me está pagando. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Lo pone hasta atrás. O sea, te va a mostrar al mínimo. Sí.
Y como sea, te va a cobrar lo mismo. Porque su sistema de cobro es que ellos te van a... ellos te cobran por el alcance, pero no importa si es caro o es barato. Sí. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Entonces, ¿cómo puedes sacarle mayor provecho a esa pauta? Y ahí es donde entra otra vez, ser creativo y testear. O sea, decir, porque el juego del algoritmo es la creatividad. O sea, si tú haces contenidos que son relevantes para las personas, que Meta dice, mira, este contenido sí está entreteniendo a mis usuarios. Entonces, le voy a dar el alcance bien baratito. Y entre más vea que es tiene mejor engagement y mejor como posicionamiento con los usuarios, va a decir, te lo voy a bajar al mínimo. 0.01 centavos. Que A es lo un mínimo, centavo. Es lo mínimo. Te lo voy a bajar al mínimo. Entonces, con esos 2,000 pesos, tú vas a lograr llegar por un buen contenido, por un buen creativo, lo que se le llama el creativo, que es lo que ve la persona en el anuncio, que es un video, una foto, una imagen, lo que quieras. Por un buen creativo, tú estás eficientando tus 2,000 pesos al 10, güey. O al 20%. ¿Sí me explico? 1,000. O al Nunca sabe. 1,000%. Pero si tú haces un mal contenido y le metes los 2,000 pesos, lo único que vas a hacer es tirar el dinero. Que luego pasa esto porque ya es que tuvimos ahí un prospecto que nos enseñó de que mira, pues yo tengo estos alcances y están muy bien y tengo miles de tantos. Cuando te metiste al Business Suite de Meta y lo empezaste a analizar, le dijiste, oye, es que está bien cara tu conversión. Sí, o sea, le estaba saliendo como muy caro. Como 300 pesos una venta, o sea, algo así. Entonces, eso, digo, igual es un tema de números y es un tema de analítica más complejo, que no necesariamente tienen que saber todos los que crean contenido, pero sí es importante, sobre todo cuando hay una inversión económica y monetaria. Ahora, regresando al tema de pauta, encadenándolo con cómo funciona el algoritmo en 2025 y lo que habíamos hablado de cómo TikTok vino a revolucionar la manera en que se crea el contenido. Hoy en día, por ejemplo, nosotros como agencia prácticamente hacemos 99.9% de Reels. O sea, no hacemos imágenes estáticas, no hacemos... El diseño gráfico prácticamente ha desaparecido de las redes sociales. O sea, prácticamente ha desaparecido. Entonces, esto sí es importante que las personas que quieren crear contenido, pues estén analizando cómo funciona y cómo se está moviendo y qué tipo de contenido. Porque luego tenemos estas personas que suben una foto y le quieren meter 2,000 pesos y dicen, pues, oye, ¿cómo le haces para tener el triple de lo que yo tengo? Mi foto está muy bien hecha, está muy bonita, pero si tu video con el celular. Regresamos al tema de la creatividad nuevamente, ¿no? Entonces nosotros ya realmente hemos optado, y no me vas a dejar mentir, por crear puro contenido en video de una manera orgánica, porque obviamente lo planeamos, e inclusive hemos descartado el uso de equipo lo único que donde no escatimamos es en iluminar, porque finalmente la iluminación es la clave de toda buena imagen bonita, el saber utilizarla, pero de ahí en fuera el contenido se siente de cierta manera espontáneo, se siente orgánico, se siente como muy fresco, y eso es lo que a prueba y error nosotros, regresando al tema del testeo, sabemos que nos ha funcionado y seguimos por esa tónica. El día de que si en el 2026 o en el 2027 el algoritmo vuelve a beneficiar imágenes, probablemente regresemos. Pero es estar al pendiente y al tanto de la tendencia actual. Sí, ¿no? Y de nuevo, no es que tú lo digas, no es que yo lo diga, no es que lo diga XX, lo dice Meta. Sí. O sea, ¿sí me explico? O sea, la regla del juego ahorita de Meta es, le doy prioridad a los contenidos en video. ¿Y por qué le da prioridad al contenido en video? Porque sus principales competidores están haciendo, o sea, es el video. Sí. El principal competidor de Meta es TikTok y de ahí YouTube. ¿Sí me explico? Entonces, ¿ellos qué van a decir? Bueno, pues yo me quiero subir a la competencia, güey. O sea, no puedo estar haciendo algo que me va a sacar de la jugada, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ellos ponen esa regla, güey. O sea, y si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que tú no eres el dueño de la plataforma y que tú
y que tú no pones, o sea, tú no haces ahí cómo funciona y quieres jugar en contra de eso, te va a ir muy mal. Te va a salir o muy caro Sí, o no te va a funcionar. exacto. O sea, te va a ir muy mal y vas a perder mucho dinero y te vas a frustrar mucho y vas a estar echándole la culpa a todos. Echándole la culpa al que te hace el video, echándole la culpa al que te hace la pauta, echándole la culpa al producto, a miles de cosas. Cuando en realidad lo que el problema es que no estás haciendo las cosas como quieren las plataformas. Ahí está la clave. ¿Sí Se me explico? estrictamente se vuelve casi religioso. Sí, Esto se vuelve como una doctrina de esto se hace así, así, así. sí. Es una dictadura, güey. Completamente. O sea, las plataformas no son democracias. O sea, no es de que yo voto porque sea la imagen, no, güey. O sea, estás llegando a un negocio que es privado, que tiene sus estrategias de crecimiento de la empresa, las corporativas, y tienen sus maneras y tú te tienes que adaptar, güey. Si no lo haces, o sea, si no lo haces, te va a ir muy mal, güey. Te va a ir pésimo, o sea. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de un caso de éxito, hablando como de un emprendimiento mexicano y lo habíamos estado discutiendo, lo hemos discutido muchos meses de cómo se nos hizo como una gran apuesta en el mercado, que fue los lentes de Ben Frank. Ándale, ese es un muy buen ejemplo. Ese es un Sí. caso muy interesante porque yo creo que para hoy en día la mayoría de las personas probablemente de nuestra edad, entre los 20 y 35 años, pues ya ubican Ben Frank o al menos saben que venden lentes. Ben Frank surge por ahí del 2015 como un emprendimiento de 3 chicos que buscaban cambiar un poquito la oferta de los lentes en México. Si ustedes, o sea, ustedes bien saben que hace 10, 15 años comprar lentes, ¿cómo se llama? Para ver o lentes oscuros, pues era caro. O sea, era muy caro, ¿no? Tú ibas a las ópticas convencionales, háblese de Deblin, háblese de todas estas cadenas nacionales, y tú mínimo te metías ahí unos 5,000, 6,000 pesos en unos lentes graduados, que ya no es un lujo, es una necesidad. Y voy a dejar un poquito de lado que entendemos que el negocio de la óptica está monopolizado a nivel mundial por una empresa, y realmente la producción de los acetatos de los lentes y de las micas no es tan cara, sino que lo han pues ahora sí que vuelto a algo de mucho lujo en ciertas partes, ya no como una necesidad básica. Entonces Ben Frank, que toma el nombre de Benjamin Franklin, que es el inventor de los lentes bifocales, de ahí toma el nombre, pues deciden, oye, vamos a vender lentes a un precio muchísimo más asequible en México, lentes de sol y lentes de contacto, pues que sean más asequibles para la mayoría del grosso poblacional. Entonces, ¿cómo los vamos a vender? Oye, pues ¿cuánto sale poner una óptica no, pues es carísimo en un local. Entonces, el modelo de negocio de ellos fue en línea. Fue un modelo en línea y empezaron a ofrecer los lentes, ¿te acuerdas cuando salía la publicidad? Y empezaron con un modelo de e-commerce. Pero dices, oye, ¿cómo vas a...? Ahí el meollo del asunto es, ¿cómo vas a vender un aparato? Bueno, ¿cómo vas a vender un accesorio que por lo regular te pruebas y decides en ese momento si te ajustan bien o no, o que necesita una valoración de un especialista para pues hacer la graduación de los lentes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces empezaron con esta modalidad de, oye, te mandamos tus 3 pares de lentes favoritos, te los pones, el que te guste, nos mandas la receta, y entonces y luego dijeron, oye, bueno, estamos perdiendo clientela porque la gente no va con un oftalmólogo y se hace el examen de la vista y me manda los datos. Pues vamos a poner nosotros pues nuestros propios oftalmólogos, ¿no? Entonces el negocio empezó a evolucionar a puntos físicos, lo que ellos llaman TEM. Pero decir, oye, a ver, ¿cómo ¿cómo se llama? ¿Cómo me separo de la óptica convencional? Bueno, es que yo me llamo templo, yo no soy una óptica. El tema empezaron como a enaltecer mucho, y este es como su autoridad de marca, pero también su discurso, los lentes para nerds, porque la mayoría decía, es que usar lentes es de nerds, pero es cool.
Está padre, ¿no? Entonces le empezaron a poner nombres muy cool a los lentes. El lenguaje con los que ellos se expresaban en redes, en su e-commerce, era como muy coloquial. Era como inclusive muy de nuestra idiosincrasia como mexicanos, y eso conectaba mucho con la gente. Sí, para mí Ben & Frank es como el claro ejemplo de un branding completamente bien hecho. O sea, 100%. O sea, no le falla nada a esa marca. Nada. No le falla nada. Yo creo que es de las mejores marcas mexicanas. O sea, en cuanto a realización a branding. A branding, a estrategia y a posicionamiento. Ahorita ya, por ejemplo, están en Chile. Sí. O sea, ellos ya tienen cobertura, tienen estos templos que son las ópticas en muchísimas partes de la República, que tienen un concepto, que tienen un estilo, que tienen un diseño de experiencia muy, muy específico, que es agradable. De hecho, yo aquí tengo mis Ben & Frank, o sea, no es mentira. Aquí los tengo. Y no me patrocinan. No me patrocinan. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo puedo ir a comprar unos lentes así, y me cuesta, bueno, para mi ceguera, pues me cuestan 3,000 pesos. 3,500 y ya con el add-on para poner las micas polarizadas. Hace 15 años, ¿cuánto te costaba eso? Fíjate que yo antes usaba lentes y yo usaba Ben & Frank. Yo los descubrí hace como unos 10 años, güey, más o menos. Yo hace 10 años compré cuando mis estaba primeros... en sus pininos la sí, marca. o más, güey. 15 pues años. 2015. No, sea, fue hace como 15 años, güey. Más o menos que compré mis primeros pares Ben & Frank. Y todo fue porque yo estaba buscando precisamente ese tipo de modelo que no encontrabas en ningún lado, güey. O sea, los tipos modelo, o que sí los encontrabas, pero eran muy caros. Sí. O sea, por ejemplo, te encontrabas unos Ray-Ban o algo así en 7,000 pesos. Dolce Gabbana, sí, no bajan de 7,000 pesos. Que ojo, los Ray-Ban, los Dolce Gabbana, los Versace, los Ben & Frank, los Oakley, la mayoría los hace una sola empresa y casi todos vienen de China. Todos los fabrican en China. El que te diga que es el acetato italiano, hay unos el que te va a los centros comerciales y te dice, es que estos son de acetato italiano. Casi todos, o sea, te lo firmamos ahorita, vienen de China. Sí, los fabrican chinos. Entonces yo en ese tiempo, güey, como que había, antes de Ben & Frank, había o los muy caros o los muy feos. O sea, la neta. Los de óptica del centro. Sí, ibas a una óptica y si te querías comprar unos lentes de 1,000 pesos para abajo, horribles. No tenían estilo. No tenían estilo, exactamente. Entonces yo empecé a buscar en internet, hace 15 años, muchísimo, googleé de qué lentes. O sea, googleé para ver si encontraba algo en México y no encontré. Bueno, encontré una marca, es gringa, güey, que no me acuerdo cómo se llama. Y de ahí me empezó a salir un anuncio de Ben & Frank. Esta marca gringa ya usaba el modelo que luego posteriormente adoptó Ben & Frank, ¿no? Un poco. Compró en línea. Sí, y eso. Ándale, sí, era una tienda en línea, pero pues no había todavía envíos a México ni nada. Entonces, pero justo cuando ya después entré a esa página me empezó a salir un anuncio de Ben & Frank. ¿Como Google Ads? En Google. Ah, ok. En ese tiempo nada más había Google Ads, no había todavía Meta Ads ni nada de esto. Y yo dije, no mames, güey, o sea, ¿qué onda con estos lentes? Me metí y era la página de Ben & Frank, güey. Y dije, no mames, o sea, no puede ser, está en México. Wow, o sea, dije, esto es lo que quiero. De ahí me agarró y desde entonces... ¿Cuántas veces fuiste...? Me hizo un cliente. ¿Cuántas veces recurriste, cuántos pares de lentes compraste en tu vida antes de operarte? Yo antes de operarme los ojos sí compré como 5 pares. Imagínate. 5 pares más o menos. Pero yo admiré a Ben & Frank desde ese momento de que dije, wow, estos güeyes saben, o sea, traen una idea súper chida de lo que es hacer un negocio digital, güey. O sea, ¿por qué? Porque los vatos entrabas... O sea, te estoy hablando de hace 15 años, güey. O sea, a lo mejor ahorita puedes decir, ya cualquiera, pero en ese tiempo que estaba en pañales ese pedo, el e-commerce, o sea, era impresionante lo que ya estaban haciendo. O sea, ya tenían una noción de lo que era el comercio electrónico muy avanzado. Que inclusive llegaron a ir a Shark Tank y no consiguieron nada. Digo, la verdad es que no, afortunadamente no lo necesitaron, pero
vamos a esto, o sea, el caso de éxito, vendes un producto de necesidad básica para la mayoría de los que no vemos bien y que yo por ejemplo no soy candidato a operarme los ojos por la rosácea ocular, entonces pues tengo que usar lentes y quiero usar lentes que tengan estilo. Entonces me estás vendiendo lentes con estilo, con tendencia, a un precio bastante moderado, que utilizas un lenguaje de venta y un lenguaje de marca muy coloquial que me siento yo identificado, que no me siento un adulto, un sexagenario comprando lentes, y que aparte tu publicidad está hecha con base a la tendencia del algoritmo. Exacto. Le acabas de dar al punto. Que ahí está la de, por ejemplo, la de Luis Gerardo Méndez, que fue brutal esa campaña. Sí, y fue algo bien increíble que hace 15 años, güey, a mí me apareció un anuncio tan perfilado. ¿Sí me explico? En ese tiempo que todavía la tecnología de la segmentación todavía no estaba tan avanzada. O sea, la persona que estaba metida en eso le sabe muchísimo. O sea, es una persona que sabe jugar las reglas. O sea, sabe usar las reglas. Y desde hace 15 años. Porque fue casi al instantáneo. Me salí de esa página de la empresa gringa y ya me estaba saliendo un anuncio de Ben & Frank. O sea, así. Por eso esa empresa ha crecido brutal. Generaron esta autoridad en los lentes que hoy en día yo creo que preguntas a la mayoría de las personas que usamos lentes, pues, oye, una óptica y cuántas ópticas no han cerrado ya de las tradicionales, y pues el modelo de ellos aquí perdura y la verdad es que le veo futuro. Y bueno, ese es ahí un ejemplo de un buen branding, de un buen discurso de marca, de un buen diseño de marca propia, de una buena estrategia de una buena digital. estrategia digital, de una buena segmentación, de un producto tan básico que lo vuelves deseable. No, y que cuando sabes utilizar las herramientas digitales y cuando sabes utilizar y cuando sabes jugar las reglas, como ahorita decíamos, te puede ir muy bien. Pero sí es como para los emprendedores, si quieren un buen ejemplo de algo que está bien hecho, pues es esa marca. O sea, en todos los aspectos. Desde la identidad como tal, como filosófica de la marca, la identidad visual, la estrategia digital, desde el producto, todo está completamente cuadrado. Redondo, así todo, Sí. todo está perfecto e impecable. Es una masterpiece, o sea, es una pieza maestra del branding. 100% mexicana, Sí. orgullosamente mexicana. Y vamos a seguir hablando en otros episodios de otros casos de éxito para que vayan viendo pues esto de que es posible, ¿no? Y que se basen en marcas que están haciendo bien las cosas. Exactamente. Y no necesariamente son gigantes. Y son marcas que empezaron, no que las hizo Elon Musk, güey, con millones de dólares, güey. O sea, la hizo personas emprendedoras que supieron hacer bien las cosas, siguieron el ABC de lo que debes de hacer, se pusieron en un plan de voy a hacer bien todo y ahí está. Están ganando. Pues bueno, seguiremos hablando en otros capítulos temas de marketing, temas de branding, temas de identidad, temas de tendencias, redes. Entonces estén al pendiente porque regresaremos con más información. Porque vamos para allá. Vamos para allá. Síganos en nuestras redes, ahí nuestra agencia está como Munatic MX, Jorge Barragán DP, Oscar Dávila Marketing, búsquenos en Instagram y en Facebook. Y pues nada, cualquier comentario es bienvenido, compartan, denle like y pues nútranse de esta información que con todo cariño hacemos para que les llegue a la mayor número de personas posibles que quieran emprender y que busquen tener presencia en redes. ¿Qué es lo que ahorita, si ya no estás ahí, pues... No estás. ¿Quién sabe dónde estés? Exactamente. Probablemente en ningún lado. Bueno, nos vemos. Bye.